El Señor les bendiga. Continuamos con la serie La Conquista. Ya casi terminamos esta serie hablando del libro de Josué y de la vida de un gran conquistador como lo fue el mismo Josué. Vamos a ir al capítulo 24, versículo 31, en este tema número 22. Mientras vivió Josué, los israelitas obedecieron solo al Dios de Israel, su Dios. Después que murió Josué, el pueblo permaneció fiel a Dios, pero lo hizo mientras vivieron los líderes que sabían todo lo que Dios había hecho a favor de ellos. Josué 24:31. Para conquistar la familia, en segundo aspecto, hay que dejar un legado. El legado es el bien que se deja a los sucesores. Es algo que dejamos a las nuevas generaciones. Cuando Josué termina de conquistar la tierra prometida, reparte a cada uno, les dice vayan, pero no se olviden de Jehová. Cuando él está ya a punto de morir en este capítulo, él se asegura de que la gente, de que su familia, las personas busquen de Dios, y él toma decisiones radicales. Pero hay algo que me llama la atención, y es que solo mientras Josué vivió y su generación, el pueblo de Israel obedeció. Las nuevas generaciones se ocuparon de reverenciar a Josué. Pero cuando ellos tuvieron la estafeta del relevo en sus manos, no fueron capaces de sostenerla ni de dárselas a otros en la familia. ¿Y qué pasó? ¿Será que Josué no hizo bien el trabajo? Josué trabajó, dejó un legado. El problema es que ellos no tuvieron las manos firmes para sostener la estafeta. El legado es lo que usted recibe, pero no es responsable de cómo lo recibe. La responsabilidad nuestra está en cómo entregamos esa estafeta. Y eso es lo que debemos de hacer. El legado en familia es bien importante. Dice que ellos vivieron, obedecieron a Dios solo mientras Josué vivió. Mientras él estaba en vida, pero cuando muere, dice que mientras ellos vivieron, mientras los líderes tenían vida, sabían todo lo que Dios había hecho a favor de ellos. Pero después se les olvidó. Josué les dejó algunas cosas, les dejó algunas piedras ahí para que cuando las demás generaciones preguntaran, ellos supieran qué decir de lo que Dios había hecho. El legado que nosotros dejaremos a las nuevas generaciones, ¿cuál será? ¿Cómo contaremos, si Dios nos permite salir de esta cuarentena y vivir unos años más? ¿Cómo le contaremos a las nuevas generaciones que enfrentó la iglesia este tiempo? La Biblia habla acerca de uno de los hijos de David, Absalón. Él quiso dejar un legado a las otras generaciones para que su nombre no se borrase. Y él mandó a construir una torre que llevara su nombre. Para Absalón esa fue la manera de dejar un legado, una torre, para que no lo olvidaran. Pero nosotros conocemos que la vida de Absalón fue un hombre mezquino, fue un hombre orgulloso, presumido, que tenía que tener una torre para sentirse bien. Nosotros no necesitamos hacer eso, lo que necesitamos es trabajar. La Biblia más adelante habla acerca de Jesucristo. Dejó un legado en sus discípulos. Hubo una evidencia de lo que él sufrió en la cruz del Calvario cuando resucita y se presenta a Tomás. Había evidencias en sus manos y le dice, aquí están mis cicatrices. Ese es el legado más grande. Hubo alguien que murió, le dice, pero también resucitó. Yo iba para el cielo a preparar lugar para ustedes. Las cicatrices de Jesús nos dejan un legado de sufrimiento en esta tierra, pero un legado también de victoria, porque nunca se dio por vencido en la muerte. ¿Cuál es el tipo de legado que estamos dejando nosotros? La iglesia evangélica en Europa, por ejemplo, dejó un legado hace años, grandes predicadores, pero hoy en día todas esas iglesias solo son museos para visitar porque no hay quien haya tomado la estafeta del evangelio y vivir vidas responsables. Hoy, si hace años se le hubiese preguntado, no lo creeríamos. Tiempos de la Reforma, en donde el evangelio, hubo gente dispuesta a morir por el evangelio, por la causa de Dios. Pero después de ellos quedó una generación que ya no conoce de Dios, una generación que está ajena al propósito de Dios. Ya no hay un legado, no fueron lo suficientemente firmes para establecer este evangelio. Y si nosotros seguimos bajo la misma perspectiva que Europa, nos va a pasar igual en América Latina.
¿Por qué necesitamos dejar un legado con este evangelio? Firmeza en nuestras familias. Josué le dijo, ustedes decidan a quién van a servir, pero yo he decidido que con mi familia vamos a servir a Jehová. Tú decides a quién servir, tú decides ante quién rendirte, tú decides si dejar un legado o dejar simple una torre para que recuerden tu nombre, o una cuenta con muchos seguidores para que te recuerden. Jesús tenía en sus manos aquellas cicatrices de un legado a esta generación, el legado de redención más grande. Y ese evangelio no murió. Mataron a los discípulos, pero el evangelio siguió diseminándose por todas las partes del mundo. Y tú y yo hoy en día tenemos ese evangelio. Hoy es nuestra responsabilidad en casa transmitir ese legado con mano firme. Deben de haber cicatrices de ese legado. Seguramente cuando Josué estaba ahí y llega a casa, cada una de las cicatrices en sus manos de las batallas libradas fueron aquellas que les contó a sus hijos. Dios fue fiel. Dios nos ayudó a pasar, a derribar muros de Jericó. Dios nos ayudó a derribar gigantes. Y cada cicatriz contaba la fidelidad de Dios. Mis estimados, que nuestra vida deje un legado. Que cada una de las cicatrices que queden marcadas sea muestra del amor de Dios en nuestras vidas. El evangelio es fuerte. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tú y yo decidimos dejar un buen legado en casa. ¿Por qué nos van a recordar? ¿Por lo que hicimos o por lo que dejamos de hacer? No somos responsables de cómo recibimos la estafeta, pero sí somos responsables de cómo la entregamos. Y yo esta tarde te invito a que en casa tú seas el referente del evangelio. Que cuando la gente, cuando tus familiares hablen de ti, vean las marcas que Dios ha hecho en tu vida, cómo Dios te ha llevado en proceso y cómo la fidelidad de Dios sigue latente. Te animo a dejar un legado, una vida en santidad, una vida en obediencia, una vida que no se olvide de Dios, sino que ame cada día. Amén. Que el Señor te bendiga.